Usted ha oído la expresión el elefante en el cuarto. Viene de un poeta ruso llamado Iván Krylov y él escribió una fábula acerca de un hombre que visitó a un museo. Y al estar en el museo comenzó a fijarse en cosas muy pequeñas y en detalles acerca de ellas y no se dio cuenta de que había un elefante en el cuarto del museo. Es que es muy fácil a veces comenzar a enfocarnos en pequeños detalles y pasamos por alto grandes verdades. Es exactamente lo que pasó en Juan capítulo 9. En este capítulo Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Le dijo en versículo 7 al hombre ciego, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces en este capítulo tenemos dos hechos. El primero, un hombre que nació ciego recibió la vista. Obviamente una gran señal milagrosa del cielo. Jamás había pasado en la historia del mundo. Y habría habido docenas, quizás centenares de testigos que habrían conocido al hombre ciego antes de recibir la visión y luego le habrían visto con la visión. ¡Qué gran acontecimiento! Y el segundo hecho, el milagro fue hecho en el día sábado y los judíos tienen que descansar en el día sábado. Y algunos teólogos pensaron que Jesús había violado las leyes del sábado al sanar al hombre. Dos hechos entonces, una gran señal milagrosa del cielo. Segundo hecho, disputas teológicas en cuanto a reglas acerca del sábado. Ahora, ¿en cuál de estos dos hechos se fijaron los fariseos? En el segundo. No vieron el elefante en el cuarto. La verdad obvia, que un hombre fue sanado milagrosamente por el poder de Dios. ¿Y por qué ellos ignoraron el elefante en el cuarto? Es que no les convenían. Ellos odiaban a Jesús. No querían admitir su gran poder. Por eso eligieron enfocarse en algo insignificante en comparación con la grandeza del poder de Dios. Las interpretaciones rabínicas en cuanto al sábado. Ahora bien, el ciego no iba a equivocarse así. Luego, los fariseos se acercaron a él enojados, como si el hombre hubiera hecho algo mal al ser sanados. Y le dijeron los fariseos al ciego, este hombre Jesús es un pecador porque viola las reglas del sábado. Y la respuesta del hombre, el ex ciego, en 25 es clásica. Dijo a los fariseos, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. En otras palabras, yo no voy a enredarme en disputas rabínicas acerca de detalles con respecto al sábado. No voy a ignorar como si fuera el elefante en el cuarto. Yo voy a enfocarme en lo que sé. Yo era ciego y ahora veo. Ahora, algunas aplicaciones. Vamos a hablar de dos hechos para nosotros hoy en día. El primer hecho. Algo maravilloso sucedió hace 2000 años que solamente puede ser explicado por la intervención de un ser divino. De repente, un movimiento estalló en el Imperio Romano que en poco tiempo comenzó a afectar cada aspecto de la cultura del imperio. Millones de paganos dejaron sus vidas cómodas
para seguir a un carpintero de Judea, de Jesucristo. ¿Y cuál fue el ímpetu? ¿Cuál fue la fuerza detrás del movimiento? No fue ningún ejército. Los cristianos no tenían ejército físico, al menos, como el movimiento islámico. Poder político, no tenían nada. Dinero tampoco. Entonces, ¿cómo explicar el crecimiento del movimiento? Fue el testimonio audaz y poderoso de un grupo de campesinos. Como 500 de ellos eran de un lugar remoto del Imperio Romano, pero dijeron haber visto a un hombre muerto que había vuelto a vivir. Y era tan impactante y tan convincente el testimonio que, según algunos enemigos, ellos trastornaron al mundo entero. Los pobres testigos fueron torturados y abusados en formas grotescas, pero siguieron firmes en su testimonio. Le vimos vivo después de su muerte. Los enemigos trataron de apagar este testimonio con la tortura y el maltrato, pero en vez de apagar el testimonio actualmente, apoyaron el testimonio. Ningún hombre moriría en forma tan grotesca, tan violenta por una mentira. También la enseñanza de un carpintero. Al oírlo, algunos decían, ningún hombre ha hablado como este hombre. Un sistema de ética, el más avanzado que el mundo ha conocido. Y sobre todo el amor, el interés genuino en otros. ¿Y dónde aprendieron los primeros cristianos el amor? De Dios y de su Hijo y del gran sacrificio de ellos. Todo esto solamente podía provenir de una fuente sobrenatural, o sea, de Dios. Pero vamos a hablar de un segundo hecho. Y es que hay muchos detalles en la vida y aún en la Biblia que no entendemos bien. Y algunos se dejan enredar en estos detalles tanto que pasan por alto las grandes verdades como las que acabamos de mencionar. Unos ejemplos. Conozco a algunos que comienzan a pensar, ¿dónde Caín habría conseguido su esposa? Y comienzan a debatir este punto, y no, eso no puede ser, no. ¿Dónde Caín obtuvo su esposa? Se enredan tanto en esta cuestión que algunos hasta pierden la fe. Tengo a un amigo que perdió su fe en la Biblia. Dice que todavía cree en Dios, pero yo creo que eso está también desapareciendo. ¿Por qué has dejado de creer? Le dije a él, dame tu razón número uno, tu mejor punto para explicarme por qué has dejado de creer. Y él me dijo, bueno, piensa en el libro de Mateo. Y en el libro de Mateo, al terminar el libro, solamente se refiere a la apariencia de Jesús después de la resurrección en Galilea. No menciona nada Mateo acerca de las apariencias en Jerusalén. Y está bien, pero y me dijo luego, y Lucas solamente menciona las apariencias en Jerusalén, no en Galilea. No hay contradicción. Es que Mateo se enfocó en Galilea, Lucas en Jerusalén y Juan en los dos. Por eso vas a ignorar el elefante en el cuarto. Así hacen algunos. ¿Y qué Dios va a hacer con esa gente en África, en China, que nunca han oído de Jesús? La respuesta es que va a ser lo correcto. La misericordia será la medida correcta. El castigo, la medida correcta. Dejemos esto en manos de Dios, pero no dejemos que estos puntos nos motiven a ignorar el elefante en el cuarto. Es absurdo dejarnos enredar en pequeños detalles y pasamos por alto las grandes verdades en la Biblia.
tal como fue el caso con el ciego. Hay mucho que yo no voy a captar, pero hay algunas cosas que sí entiendo. Ningún hombre ha hablado jamás como Jesús habló. Los testigos sufrieron la tortura y la muerte antes de renunciar a su testimonio. Ningún hombre moriría por una mentira. El testimonio audaz y convincente cambió la cultura del Imperio Romano. El testimonio de aquellos hombres trajo paz y amor al mundo pagano, donde antes había predominado el egoísmo y la carnalidad. Puede hacer lo mismo en nuestras vidas. El testimonio de aquellos hombres acerca de Jesús puede traer paz a nosotros, propósito a nosotros. Puede botar la confusión y el egoísmo de nuestras vidas si es que estamos dispuestos a fijarnos en las grandes verdades. Yo creo en base de lo que sí entiendo y acepto que hay cosas que no voy a entender. Gracias a Dios por el elefante en el cuarto, las grandes verdades. Y no voy a dejar que ningún hombre me quite esta esperanza al tratar de hablar de pequeños detalles. Muchas gracias por haber visto el video. Que Dios les siga bendiciendo.